Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a ver la aceleración. Vimos en el video anterior que tengo tres longitudes mutuamente perpendiculares, longitud, 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 mutuamente perpendiculares, y que tenía yo una partícula que hacía este recorrido en el espacio. Esas tres longitudes mutuamente perpendiculares en la física se les ha llamado el espacio, forman el espacio. Entonces hoy la partícula sale del origen y hace un recorrido en el espacio. Está haciendo esta parte. Ok, analizamos un punto, en un punto llamado P, en un tiempo llamado T, que no sabemos cuánto vale, pero se llama T, y el punto P, un punto por donde pasó la partícula y lo hemos llamado P. Si unimos al origen con el punto P, estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué tan lejos está la partícula del origen? Hoy, a esa pregunta, ¿qué tan lejos está la partícula del origen?, la vamos a responder con un vector. Hoy no podemos responderla con una simple longitud como en movimiento rectilíneo. Hoy será un vector que tendrá su magnitud. ¿Qué tan grande? Ahí sí la podemos medir en longitud, en este caso. ¿Qué tan grande es esa longitud? ¿Qué tan lejos está? Pero además, ¿en qué dirección? ¿Qué ángulo forma con este eje fijo, que permanecerá fijo durante todo el experimento? ¿Qué ángulo forma con este eje fijo y qué ángulo forma con este eje fijo? Si yo trazo en otro punto, que por donde pasa la partícula, esta línea azul, esta línea curva azul, es el verdadero movimiento de la partícula. En otro punto llamado P', ahora la partícula está en ese punto llamado P'. Para ello consumió un tiempo, y ahora el tiempo en el que está aquí será el tiempo más delta de tiempo, más un incremento del tiempo. En el tiempo t, la partícula está en el punto P. En el tiempo t más delta de t, la partícula está en este punto llamado P'. Lo uno, y ahora digo lo mismo, hago las mismas preguntas. ¿Qué tan lejos está la partícula en este punto? ¿Qué tan lejos está del origen? ¿Y en qué dirección? Este forma un ángulo con el eje de las Y, forma un ángulo con el eje de las X y forma un ángulo con el eje de las Z. Hoy la posición está definida por un vector llamado así, el vector de posición. Si yo uno los dos puntos, se me forma un nuevo vector. Regresemos a nuestro método del triángulo, método del paralelogramo. El del triángulo es la mitad del paralelogramo, y entonces me doy cuenta que unir esos dos vectores, el vector R con el vector R', me representarán el cambio de posición. Este vector representará el cambio de posición y también será un vector. Si yo los aproximo, si yo hago que delta de t, el incremento, aquí fue muchísimo tiempo el que pasó en donde yo hago los análisis, entonces estaré encontrando dos puntos que están muy separados en el tiempo. Si yo los voy aproximando en el tiempo, haciendo que cada vez sea más pequeño el tiempo, más pequeño, más pequeño, más pequeño el tiempo, lograría yo tener aquí, lo voy a hacer así de grande, en realidad es más pequeño, aquí lo tendría yo, aquí. El cambio ahora en el tiempo fue muy pequeño, a este lo vamos a llamar P', y le corresponderá pues un
R B', un vector de posición. Vean lo que pasa cuando uno las puntas ya está muy cerca del verdadero movimiento de la partícula llamado el trayecto. Ya está muy cerca del trayecto. A la hora que yo haga esa división, si yo lo hago muy próxima, vimos que la velocidad promedio es igual al cambio de posición, que es un vector, cambio de posición, el azul, entre el tiempo, y es un vector dividido entre un escalar, me produce el vector velocidad promedio. Si yo aproximo el vector velocidad promedio y le digo que ahora en el límite, cuando delta de t tienda a ser 0, el vector delta de r entre delta de t, cuando delta de t tienda a ser 0, se llama la velocidad instantánea y también es un vector. Y esa velocidad instantánea tiene que tener, como es un vector, tiene que tener una dirección. Si yo los hago muy próximos, que ya no los voy a poder dibujar si no los ven ustedes, este P pasa exactamente juntititito al otro P, el B'P', ya tengo la dirección de delta de R. La dirección es tangente al movimiento. La dirección es tangente al movimiento. Entonces, de la definición de la derivada, dado que el vector de posición es una función vectorial del tiempo, entonces llego a concluir que el vector velocidad instantánea es igual a la derivada de R, a la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Y que ese vector, el nuevo vector llamado velocidad, es tangente al movimiento. Es tangente, recordemos que tangente es aquella recta que toca, esta es la recta tangente, que toca a la curva del movimiento, en este caso, en un solo punto. Lo único que acabo de encontrar es la dirección del vector velocidad. ¿Qué tan grande? Acuérdense que el vector tiene magnitud, dirección, que ya la encontré, es tangente al movimiento en ese punto. ¿Qué tan grande es? Ahí aplica la rapidez. ¿Qué tan grande es el vector velocidad? En física se le ha llamado rapidez. A la parte escalar del vector velocidad se le ha llamado rapidez. Y ya tenemos entonces las dos componentes. Ya tenemos la dirección, ya tenemos la rapidez, que es qué tan grande es, y ya tenemos el sentido y el punto de aplicación. Tenemos las 4 componentes del vector. Ahora vamos a trasladar. Ya vimos que aquí la velocidad la voy a dibujar aquí así. Y este es mi vector velocidad. Vector velocidad en P. En el punto P' también existe una velocidad. En el punto P' también existe una velocidad llamada V', y también es un vector. Quedamos que los vectores lo voy a representar con una flechita arriba. Y ahora, en otros ejes que son primos en el libro, dice X', Y', Z'. Y ahora esos ejes me van a representar longitud entre tiempo. Longitud entre tiempo. Voy a trasladar como vector libre a esta velocidad en este punto. La voy a trasladar así con su magnitud, dirección y sentido en este punto. Con su magnitud, dirección y sentido voy a dibujar B aquí. Aquí estará B, el vector velocidad en el punto P. El vector velocidad en el punto P. Y voy a dibujar el vector B' en el punto P' con su magnitud, dirección y sentido
va a quedar un poco desplazada aquí. Y este es B'. Ahora estoy haciendo una gráfica no de longitudes, longitud entre tiempo, longitud entre tiempo, longitud entre tiempo. En cada parte del movimiento de la partícula existen sus 4 componentes. La posición, un tiempo que le llevó llegar ahí, una velocidad y una aceleración en cada punto. Entonces, ahora estoy haciendo una gráfica de puras velocidades. Si yo uno las puntas de las flechas de la gráfica velocidad, que no necesariamente sale del origen, velocidad se llama odógrafa. Esa curva se llama odógrafa. Y ahora estoy trabajando con el vector velocidad, que tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. En el punto primo, en el punto P' existe también su velocidad, que tiene una magnitud. Esa, ¿qué tan grande es la velocidad? Se llama rapidez, tiene una dirección y tiene un sentido. Si yo uno esos dos vectores, el vector B' y el vector B, con un nuevo vector, lo dibujé a propósito así, ¿cómo se llamará este vector? Pues diferencia de velocidades. Y para hacer ese cambio de velocidad, de la velocidad B a la velocidad B', le consumió un tiempo. Si yo hago esa división, diferencia de velocidades entre el tiempo que le llamó, se llamará la aceleración promedio. Este es un vector y este es un vector y este es un escalar. Y nuevamente, si hago lo mismo, hago incrementos de tiempo muy pequeño, la aceleración promedio, que es un escalar, en el límite, cuando delta de B entre delta de T, cuando delta de T tiende a ser 0, se llamará la aceleración instantánea y también será un vector. Y hemos definido ahora, a diferencia del movimiento rectilíneo, que nada más trabajábamos con las partes escalares, ahora trabajaremos con las partes vectoriales. Seguimos trabajando. Nuestra posición ahora será un vector de posición que generalmente está en función del tiempo. Es un vector. El tiempo es un escalar. La velocidad es un vector, el vector velocidad, el vector aceleración. Hoy 3 de nuestros 4 parámetros que describen el movimiento, 3, la posición, la velocidad y la aceleración, son vectores. Les sugiero que se regresen a cálculo o análisis vectorial. Son vectores. Y el cuarto, el tiempo, es un escalar. La posición se llama vector de posición. La velocidad, vector de velocidad, y lo partimos en 2. La parte dirección y sentido, que tiene todo vector, y la parte escalar de la velocidad recibe un nombre especial. Se llama rapidez. La rapidez, ¿qué tan rápido va? ¿Qué tan rápido va? Es la magnitud de la velocidad. ¿Qué tan grande es la velocidad? La responde, tiene un nombre especial, le pusieron un nombre especial, se llama rapidez. En la aceleración no tenemos ese problema. En la aceleración, ¿qué tan rápida es la aceleración? Simplemente se llama el módulo de la aceleración o la magnitud de la aceleración. No le dieron un nombre especial.
Y la aceleración, entonces, como todo vector, tendrá su magnitud, se llama así, el módulo de la aceleración, la dirección y sentido y el punto de aplicación. Vean cómo si yo hago este más pequeño, más pequeño, más pequeño en el tiempo, la aceleración, el vector aceleración es tangente a la velocidad. La velocidad es tangente al desplazamiento. La aceleración es tangente a la odógrafa. Entonces, a partir de hoy trabajaremos los mismos conceptos, excepto que hemos ampliado nuestros conocimientos a la tercera dimensión. Y a la hora que ampliamos nuestros conceptos a la tercera dimensión, que se llama movimiento curvilíneo, ahora 3 de nuestros 4 parámetros dejaron de ser escalares, que ahí daba lo mismo porque era una sola línea. Ahora son 3 líneas mutuamente perpendiculares y manejaremos los mismos conceptos, excepto que 3 dejarán de ser escalares y se convertirán en vectores. Posición, velocidad, aceleración y el escalar, tiempo. Espero haya quedado entendido. Seguiremos trabajando con energía.